Titulamos a nuestra meditación de esta tarde ya, apartarse para dedicarse a Dios. Otra vez lo leo, apartarse para dedicarse a Dios. Y si vemos en el versículo 2 de este capítulo 6 del libro de Números, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. ¿Sí están viendo? Bueno, tomamos ahí apartarse para dedicarse ¿a quién? A Jehová. Hoy es el primer domingo del año. Hoy es una temporada, bueno, en estos primeros días del año es una temporada que todas las personas están viendo si cumplen sus propósitos de vida. Que la dieta, que a ver cuáles son los propósitos, que el hacer ejercicio, que el estudiar, que bueno, a lo mejor algunos que pensaron en algunas cosas como ahora sí voy a ir a la iglesia constantemente, o ahora sí voy a leer, tengo mi plan de lecturas bíblicas y los voy a cumplir, o voy a tener mi programa de meditaciones, de devocional, y voy a seguirlo. Eso podríamos pensar que son algunos buenos propósitos, ¿no? Y es bueno hacer eso de los propósitos. Sí, es bueno hacerlo, porque estamos cumpliendo un periodo de tiempo y queremos iniciar. Algunos pues tienen más éxito en seguir los propósitos porque hacen de esos buenos propósitos un hábito. Dicen que los hábitos se alcanzan ya después de cierto número de días. Algunos dicen 20 y tantos días y ya alcanzaste cierto hábito. Algunos días, por ejemplo, se acuerdan de ese libro de Una vida con propósito, que son 40 días, y el hermano ahí dice, bueno, vamos a tratar de tener estos 40 días esta práctica de tener nuestro devocional para tener o adquirir este hábito de estudiar y de leer la Biblia, o de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Y pues algunos apenas estamos a 7 de enero y probablemente algunos de esos buenos propósitos que comenzaron no los han comenzado del todo. Algunos ahí van, dicen que muchas de las cosas se comienzan a notar hasta después de las 3 semanas. Por ejemplo, el hacer ejercicio, si ustedes comienzan a hacer ejercicio, la primera semana no se nota, ¿verdad? Nada. La segunda semana cuesta más trabajo y la tercera es la que cuesta más trabajo, pero es la que comienza a verse un resultado de que ya cambió el hábito, ya está haciendo ejercicio o ya está comiendo con más moderación o está haciendo diferentes situaciones. Van adquiriendo ciertos hábitos. Nosotros como iglesia nos gustaría, hoy tuvimos algunas preguntas que hicimos a algunos hermanos en las sociedades, una pequeña encuesta, porque queremos que todos tengamos bien claro algunas cosas como iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Debemos venir constantemente o no debemos de venir constantemente? ¿Debemos de hacerlo un hábito? Y bueno, queremos que más que un buen propósito sea algo que lo hagamos realmente por servir a nuestro Dios y querer agradarle. Bueno, nuestro pasaje en el libro de Números, ya dijimos que el tema es apartarse para dedicarse para Dios, y me gustaría algo que hemos estado meditando. Yo les decía que una de las preguntas que nosotros como predicadores tenemos que hacer, en este caso como pastor tengo que hacerme es, Señor, ¿qué es o cuál es la palabra que tú tienes para tu iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres decirnos?
¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos? Entonces estuve revisando varias cosas de las que hemos hablado y de las que no hemos hablado. Y una de las cosas que no hemos hablado son estos libros del Pentateuco. Probablemente hemos hablado de algunos pasajes de Génesis, algunos de Éxodo. Entonces, en estos primeros meses del año vamos a estar estudiando algunos libros del Pentateuco. Este libro de Números en especial, su nombre lo toma porque los primeros capítulos nos narran algunos aspectos del pueblo de Israel, específicamente de un censo que se realizó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Repito, un censo. Y entonces, para decir, bueno, ¿cuántos somos? ¿Ustedes saben cuántos miembros somos en la iglesia? ¿O cuántos debemos de ser? ¿Sí saben más o menos cuántos asistimos regularmente o cuántos? Bueno, ¿es algo que debemos de estar al pendiente? Sí, sí lo debemos de estar al pendiente. Cuando alguien falta, de repente, no es que le vamos a poner una falta, sino es que queremos ver qué le pasó al hermano, si está bien y queremos saludarlo y vamos a estar preocupados por los hermanos que no llegan a venir o no llegan a asistir en alguna ocasión. Bueno, este libro de Números tiene un propósito de definir cuántos eran el pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuántos entraron a Egipto cuando Jacob, se acuerdan que había mucha hambre y que por esa razón Dios usó a José para que él almacenara mucho grano ahí en Egipto y después él llamara a su padre y a sus hermanos y todo? ¿Se acuerdan cuántos llegaron a Egipto? Bueno, la Biblia sí nos da datos precisos en cuanto a eso. Nos dice ahí al final del libro de Génesis que los que entraron a Egipto fueron 70. Ajá. Y eso lo describe Génesis 46, 27. Lo voy a leer tal cual. Los hijos de José que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto? O sea, estas 70 personas, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Y cuando salieron, ¿cuántos eran? O sea, después de todo este tiempo, bueno, tenemos que decir que estuvieron 430 años. En el mismo libro de Éxodo, cuando salen, dice el tiempo exactamente en que estuvo el pueblo de Israel en Egipto fueron 430 años. Entonces, durante esos 430 años, es mucho tiempo, ¿verdad? 400 años es mucho tiempo. ¿Cuánto creció o cuántos se multiplicaron de esos 70? ¿Cuántos salieron? Y eso es lo que nos dice el libro de Éxodo y también este libro de Números, perdón. Ahí en Éxodo capítulo 12, el versículo 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar niños. Como 600,000. Ahí, repito, en ese mismo pasaje nos dice que fueron 430 años, apenas en el versículo 40 de Éxodo 12. Pero el libro de Números nos da ya, podríamos decir, cantidades exactas, ya es más específico. Y entonces fíjense, si ustedes tienen su Biblia ahí abierta, siempre les pido que lo tengan, en el capítulo 1 de Números, en el verso 2, lo que le pide Dios a Moisés: tomad censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas, por sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, no iba a contar a todos, iba a contar de qué edad a qué edad, o a partir de qué edad. Mayores de edad. Aquí en nuestro país, ¿cuándo se alcanza la mayoría de edad? A los 18. Y este año va a haber votaciones. Bueno, no voy a hablar de política definitivamente, ¿no? Pero, ¿ustedes saben cuántas personas pueden votar en nuestro país este año?
más o menos como unos 90 millones. Aunque nuestro país tiene 120 millones, pues hay muchos niños que no van a votar, ¿verdad? Porque hay una población grande de niños, ¿no? Entonces, más o menos los que están inscritos en el padrón electoral, en el censo, son 90 millones. De esos se calcula, el cálculo que hacen los políticos es que aproximadamente de esos 90 millones, si van 60 millones a votar, van a ser muchos. Bueno, aquí nos está diciendo, la palabra de Dios está exactamente dándonos la referencia de mayores de edad, varones. Y entonces, más adelante, en el siguiente capítulo, nos dice cuántos fueron, en el capítulo 2, versículo 32, ya no nos dice 600,000 aproximadamente, sino ya nos da un número específico. Fíjense, lo voy a leer. Capítulo 2, versículo 32. Estos son los contados de los hijos de Israel según la casa de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Más los levitas, que no fueron contados, entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó. Y entonces, ya más adelante, entonces nos dice cuántos fueron los levitas. ¿Cuántos levitas fueron? Porque ahí es más específico, tantos de Merari, tantos de Coat, tantos de cada familia de los levitas. Y entonces ahí también la edad de los levitas no empieza con los 20 años, sino la edad de los levitas que se cuentan son de 30 años para arriba. Entonces, algunos jóvenes no podían ser contados dentro de los levitas. Fíjense, voy a leer. Dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, que ese era el margen de edad que deberían de tener los levitas, todos los que entraban para ministrar al servicio y tener cargo de la obra del tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Entonces, eso es muy interesante, que la Biblia nos marca cuántos eran y cuáles eran sus funciones y qué es el trabajo que tenían que realizar. Y repito, nosotros como iglesia queremos tener bien definido nuestra razón de ser como iglesia, qué es lo que queremos hacer, pero a eso también es importante que podamos definir cuál es la función de cada uno, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos corresponde. Si entonces ponemos atención, el capítulo 5 nos habla algunas cosas sobre retirar a los impuros y la ley de celos, que es interesante esa ley de los celos, pero inmediatamente después de eso nos habla en el capítulo 6, que es el que acabamos de dar lectura, ustedes ya pusieron mucha atención, nos habla del voto del nazareo, ¿no? ¿Sí dice así? Y hay que poner mucha atención, porque el Señor Jesús no era nazareo, era nazareno. Ahí hay una confusión para algunos, ¿verdad? Nazaret era un lugar que no es donde nació el Señor Jesús. La Biblia dice que iba a ser llamado nazareno. Y fue llamado nazareno porque se supone la mayoría de la gente pensaba que él era de Nazaret. Pero él no nació en Nazaret. Todos saben, acabamos de celebrar Navidad. ¿Dónde nació el Señor Jesús? En Belén de Judea. Pero se acuerdan que persiguieron a los niños y sus padres primero se fueron a Egipto. Y cuando regresaron de Egipto no se fueron a Judea. ¿A dónde se fueron? A Nazaret. Como mucha gente aquí acostumbra, ¿no? Hay personas que son de una región del país y les gusta ir a otra región del país, algunos a la cabecera municipal o a la capital de su estado, o algunos a la capital de la ciudad, o algunos a una ciudad donde creen que van a tener mejor estatus de vida, ¿no? Y está bien, es algo que es común en toda la historia, y el hombre siempre ha tenido esa costumbre de buscar un lugar donde se sienta bien. Y entonces,
cuando regresa José y María, y así lo describe la Biblia, de Egipto, tras oír de la muerte de Herodes, ya no regresan a Judea, a Belén, sino se van a Nazaret. Y entonces todos piensan, y ahí es donde crece Jesús, el Señor Jesús, y todos creen que Él es de Nazaret, y todos le llamaban Nazareno. Pero es algo diferente ser nazareno a ser nazareos. ¿Sí? Nazareo, la raíz y todo esto tiene que ver con la santidad, con apartarse. ¿Se acuerdan de las connotaciones de la palabra santidad? O sea, la raíz de la palabra santidad tiene que ver con apartarse. Nuestro Dios es un Dios que santo. Lo hemos cantado ahorita, santo, santo es. Y los teólogos dicen que el atributo que más se lee en la Biblia de Dios, es decir, la característica de Dios que más podemos encontrar en la Biblia es su santidad. Y entonces este capítulo 6 del libro de Números comienza con esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, eso es interesante, porque ya describió los atributos de los levitas, o la mujer que se apartare, es decir, que se ponga en un voto especial de separarse, ¿para qué? Hacer voto de nazareo para dedicarse a Jehová. A través de la historia ha habido varias personas y ya ha habido varias formas de interpretar esto, pero lo que leemos en la Escritura, por ejemplo, tenemos dos personas que fueron una muestra de nazareos. El primero, y que leemos en el libro de Jueces, que sobresale mucho, es Sansón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Sansón? Y algunos dicen, ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? Y todos van a decir, en su pelo. No. La fuerza de Sansón estaba en obedecer a Dios, ¿o no? El voto del ser nazareo era ¿qué? Obedecer a Dios. Y ahí le estaba pidiendo que, ¿qué es lo que usted acá lo acabamos de leer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer el nazareo? A ver, vean en Jueces capítulo 13, ahí está el ejemplo de Sansón. Ahora pues no beberá vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, es decir, santo, apartado para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Lo que yo quiero llamar la atención aquí, y que todos pongamos atención y que podamos ver y entender esto. La misión de Sansón no era no cortarse el pelo. La misión de Sansón no era no tomar vino. Esos eran los distintivos que él tenía como un siervo de Dios. ¿Sí o no? Su misión, según lo que nos dice el texto, era que él iba a ser un guerrero que iba a salvar a Israel. ¿De quién? De los filisteos. Ahí estaba la misión de Sansón. Algunos piensan que voy a tomar el voto de nazareato y es que entonces tengo que abstenerme de tomar y tengo que abstenerme de cortar el pelo. Esa nada más es el símbolo, porque la misión del nazareo era lo que iba a realizar. Otro ejemplo de nazareo, que a lo mejor no lo vemos mucho así, es Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Sí? ¿Qué dijo su mamá? A ver, vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 11. Ana, ¿verdad? ¿Qué dijo Ana? E hizo voto. Ahí está la palabra que encontramos. O sea, se propuso que iba a hacer. Primero de Samuel capítulo 1, verso 11, otra vez lo leo. Dice, hizo voto Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Qué dijo ella? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, ella hizo ese voto. Y Samuel no era para un periodo de tiempo. Lo que acabamos de leer en Números es que unos podían hacer un voto para un tiempo y otros toda la vida. Sansón y Samuel era ¿para qué? Para toda la vida. Para toda la vida. Y entonces me parece bastante interesante que esto de que el libro de Números, después de que hace el censo y que dice cuántos son, ahora hay una visión de que, bueno, como pueblo de Dios tenemos que apartarnos para Dios, santificarnos para Dios, y todos pueden participar, el que quiera consagrarse para Dios, hombre o mujer. Fíjense que no está hablando de ser pastores, ¿verdad? O pastores, está hablando de qué, de dedicarse para la obra de Dios. No está hablando de ser levita, ¿no? Cualquiera se puede dedicar para esta tarea. Entonces, el que quiera dedicarse o apartarse para servir a Dios, se le debe de notar que se ha apartado para eso. Se le debe de notar que se ha apartado para eso. Entonces, ahí, en este sentido, yo puedo ver estos rasgos físicos que Dios les estaba pidiendo. No está, fíjense, a veces lo tomamos, bueno, cuando algunos hablan, pues de que no tomara vino, que no fuera un borracho, no tomara, pero el nazareo ni siquiera tenía que probarlo, ¿verdad? Ni tocar a un muerto. Y yo a veces pienso en estas cosas y digo, bueno, a ver, ¿cortarse el pelo es pecaminoso? A ver, ustedes díganme. ¿Cortarse el pelo es pecaminoso? O si fíjense, porque el pasaje así lo expresa, ¿no? No puede acercarse a muerto, ni su papá, ni su mamá, ni su hermano. Así lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Sí? Y si se acerca, tiene que entrar a un proceso de purificación. ¿Es pecaminoso eso? ¿Ustedes cómo lo ven hoy día? Y no es que una u otra cosa fuera algo pecaminoso. Lo que Dios está haciendo y está obrando y Él está pidiendo a su pueblo es que si ellos quieren apartarse para servirle, que se les vea. Que los demás puedan reconocer, ahí este es un cristiano. Este es alguien que está consagrado para servir a Dios. Este es alguien que se ha propuesto servir a Dios y fíjense, se le nota. Hoy día, lo que podemos también ver y aprender de este libro de Números, y que lo vamos a estar viendo, el libro de Números, vamos a estar viendo algunos pasajes. Si alguien no lo ha leído, yo les invito a que lo lean. Podríamos decir que el libro de Números, lo que nos narra, y así lo voy a decir, sí nos narra el censo, cuántos eran, pero nos narra principalmente algunos aspectos sobre cómo fracasó el pueblo de Israel. Repito, cómo fracasó el pueblo de Israel, porque esa generación que salió de Egipto no fue la que pudo entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios estaba buscando gente que se comprometiera y que se le viera para servirle, y muchos no estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios les pedía. ¿Por qué fracasó esa generación que salió de Egipto? ¿Por qué fracasó en entrar a la tierra prometida? Porque traían muchas cosas como lastres, como cosas que cargas pesadas, de usos y costumbres, de tradiciones que ellos adquirieron cuando estuvieron en Egipto. Ellos adoraban a dioses, ellos tenían
ciertas costumbres que los egipcios tenían. Y entonces lo que nos enseña mucho el libro de Números es que si nosotros queremos, y voy a decirlo de esta manera, si nosotros queremos alcanzar el propósito, la promesa de Dios que Él nos da o que Él nos ofrece como la tierra prometida, tenemos que estar dispuestos a renunciar y dejar atrás las prácticas de las cosas que todavía nos cuestan trabajo, que traemos ahí arrastrando. Y en ese sentido tiene que ver el nazareo. Si alguien quiere servir a Jehová, que se aparte y que se le note que realmente quiere servir a Dios. Después de estos dos ejemplos que les mencioné ahorita, y quiero repetir esta parte, lo importante no era que ellos no se cortaran el pelo o no tomaran el vino o la sidra. Esos eran marcas que Dios había puesto. Lo importante era la misión que cada uno de ellos iba a cumplir. Sansón como guerrero, Samuel como juez y como guía del pueblo. ¿Sí? ¿Podemos ver esto? Esas eran sus misiones. Algunos dirán hoy día, ay, pero estas prácticas son prácticas pues como ascetas, ¿no? Como que, ay, eso ya, pues Dios nos dio libertad, ¿no? Ya como que hoy día se escucha mucho eso. No, pues Dios ya nos dio libertad y nosotros pues ya somos libres en Cristo para hacer como mejor nos parezca. Eso como que, y hasta vemos que el apóstol Pablo pues como que estaba en contra de esas prácticas ascetas, ¿no? De no comas, no bebas, no digas, no hagas. Ahora yo puedo hacer y deshacer como bien me parezca. Aunque la misma palabra de Dios sí nos dice que los creyentes nos debemos de apartar para Dios y debemos buscar que se note que somos creyentes. ¿Cuáles son los ejemplos en el Nuevo Testamento? ¿O cuál es la forma que vemos en el Nuevo Testamento? Quizá el primer ejemplo es Juan el Bautista. Juan el Bautista era nazareo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo vivía Juan el Bautista? ¿Se acuerdan cómo vivía Juan el Bautista? La Biblia describe bien. Vivía en el desierto, se cubría con pieles ¿de qué? De camello, andaba bien peinadito y usaba corbata como el pastor. No. Ahí donde él estaba, salía la multitud a buscarle porque él hablaba ¿de qué? La palabra de Dios. El reino de Dios se acerca. Y les hablaba duro, ¿no? Sepulcros blanqueados, les decía a los fariseos. Sin embargo, venía la gente y las multitudes a buscar porque él era un profeta de parte de Dios. Entonces, lo más importante en Juan el Bautista no era cómo vestía o no. Lo más importante es la práctica que él tenía de proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es lo que la palabra de Dios nos enseña ahora como cristianos? Aquí a la iglesia y lo que vemos en la iglesia en el Nuevo Testamento. La santidad. Nosotros creemos en algo, y yo lo he repetido muchas veces, que se llama el sacerdocio universal. ¿Sí es así o no? Todos los creyentes, hombres y mujeres, todos tenemos la responsabilidad de presentarnos delante de Dios. Allá en el libro de Jeremías, Dios promete a su pueblo que Él les va a dar un nuevo corazón. Y creemos que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, Dios nos da un nuevo corazón y queremos entrar en esa comunión con Dios y queremos presentarnos delante de Él y venimos delante de Él a honrarle y a glorificarle. Cada uno de nosotros somos un sacerdote de Dios. Y entonces la práctica de la iglesia es que en un sentido cada uno de nosotros tenemos o hemos decidido apartarnos para Dios. ¿Sí o no?
Ya los vi como que ahí lo están meditando. Sí lo están meditando. ¿Sí han decidido apartarse para Dios? Vamos a ver algunos pasajes que me gustaría que consideráramos si es esto. A ver, 1 Tesalonicenses 4:7, ¿cómo dice? Yo lo que leo dice, 1 de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? ¿Sí lo tienen? 1 de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. O sea que ahora no nada más los que hagan voto, sino ahora todos los creyentes tenemos el compromiso de ¿qué? De apartarnos para Dios. 1 Corintios, ahora capítulo 7, versículo 1. 1 Corintios 7:1. Lo leo. 1 Corintios. Perdón, es 2 Corintios 7:1. A ver. Si yo me equivoqué a la hora de anotar la cita. Bueno, lo voy a leer porque sé que a los hermanos que están en línea no lo están escuchando. Y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, ¿cómo debe de vivir cada creyente? Perfeccionándose en la santidad y en el temor de Dios. Finalmente vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Y lo voy a leer otra vez porque aunque ustedes lo están buscando, yo sé que los hermanos que están en línea, si no lo escuchan, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué está hablando cada uno de estos pasajes? De la forma de vida que debe distinguir a los cristianos. ¿Qué era lo que tenía que distinguir a los nazarenos? Sí, a lo mejor el pelo que se debían dejar largo. Sí, largo, ¿verdad? Hoy vemos a un hombre que trae el pelo largo y de repente dice, ay, ¿por qué trae el pelo largo? Tiene que traer como el pastor Cortés. No, tenían que traer el pelo largo. La otra vez alguien también preguntaba y dice, ¿el Señor Jesús cómo lo traía? Largo, ¿verdad? También. Entonces, ¿cómo traía? Tenían que traer el pelo largo, pero no más que eso, y más que no tomar vino, y eso era apartarse y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Hoy estamos iniciando el año, y yo espero que sea más que un buen propósito. Algunos ya hicieron un compromiso de nazareato, sin darse cuenta. Por ejemplo, todos ellos que tomaron un cargo. ¿Quién tomó cargo en este año? Sí, discúlpame, quiero decirte lo que tienes un compromiso delante de Dios. Y que además se tiene que notar que tienes ese compromiso delante de Dios. Bueno, nada más los que tomaron cargo son los que tienen ese compromiso. No, cada uno de nosotros tenemos ese compromiso delante de Dios. Pero ahora tenemos la promesa de que Cristo Jesús nos sostiene, nos guarda y nos lleva. Si no lo has considerado, piénsalo, porque el compromiso, si pusieron atención en toda la lectura de número 6, es serio. Y aquel que no cumplía tenía que ofrecer ciertos sacrificios. ¿Sí se fijaron en eso? El compromiso que tenemos delante de Dios es un sacrificio, es un compromiso serio que tenemos que cumplir. ¿Para quién? Para el consistorio, para el pastor, para Dios. Tenemos un compromiso
delante de Dios. Y que podamos empezar el año conscientes de esto, que nuestro compromiso es con Dios. Que podamos empezar el año conscientes de esto, que se nos debe notar. No podemos hacernos desapercibidos de que, bueno, sí, yo tengo un cargo, de chocolate, ¿verdad? Dice, yo luego les digo. Porque parece que sí tiene el cargo, pero ¿cargo de qué? Ahí aparece en la lista que tengo el cargo. Cuidado, porque ese compromiso es delante de Dios. Y el que nos va a pedir cuentas por haber dicho sí o no, o haberme comprometido a eso, es Dios. La invitación en esta hora es a que cada uno de nosotros nos comprometamos delante de Dios a dar evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús vino a morir en nuestro lugar y cambia nuestro corazón y nosotros entendemos esto, hay muchos textos que hablan sobre el cambio que debe de operarse en la vida de los creyentes. Quizá uno de los más conocidos es el de allá de 2 a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cambio en la vida de los creyentes. Que Dios nos dé de su gracia para que cumplamos la misión y que esas marcas, esas evidencias que deben de notarse en nuestras vidas realmente sea algo que sobresalga y que todos puedan ver y decir, ahí va un cristiano, ahí va alguien que realmente sirve a Dios, ahí va alguien que quiere agradar a Dios. Como iglesia, que tengamos esa visión bien clara de qué es lo que debemos de hacer y todos estemos listos y dispuestos para servir a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y Señor, permítenos entender que si nos hemos comprometido contigo, Señor, es algo serio y tú quieres algo bien para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Señor, queremos honrarte y glorificarte. Úsanos para la honra y la gloria de tu nombre. Si te hemos fallado en nuestro nazareato, Señor, te suplicamos de tu gracia y que nos des como a Sansón las fuerzas, Señor, para cumplir con nuestra misión, con nuestra tarea. Fortalece a tu iglesia, guárdalas, sosténla, dirígela, Señor. Y Señor, que como iglesia podamos salir más que victoriosos en este año que estamos iniciando. Pues te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.